En este video vamos a hablar sobre las aproximaciones a la función de distribución del modelo colectivo, del monto agregado de reclamos en el modelo colectivo. Ya hemos hablado anteriormente de la aproximación Monte Carlo utilizando simulación estocástica. En el video anterior hablamos sobre la fórmula de Banker o Banger y en este video vamos a utilizar la fórmula de Banger para encontrar una aproximación cuando el monto de los reclamos se modela con variables aleatorias continuas. Además, también existen los métodos llamados normal, gamma trasladada y Edgeworth. Vamos a hablar brevemente ahora de estos tres métodos y después hablaremos sobre la aproximación de Banger. En la aproximación de Banger existe una manera de acotar el error de la aproximación y hacerla tan exacta como se quiera. En estos tres métodos es un poco difícil establecer el error, pero aún así son un objeto de estudio interesante en la teoría del riesgo. En el primer caso es una aproximación muy parecida a la que se estableció en el modelo individual. Sean mu igual al valor esperado del monto agregado y sigma la desviación estándar. Entonces la función de distribución por definición es esta probabilidad y en este caso podemos estandarizar la variable s restando la media y dividiendo entre la desviación estándar. Así lo hacemos en ambos lados de la desigualdad y esto lo vamos a expresar como aproximadamente la distribución acumulativa de la normal 0,1 evaluada en x menos mu sobre sigma. Esta aproximación mejora conforme el valor esperado del número de reclamos tienda a infinito. Por otro lado, pues como la distribución se va a aproximar con esta normal estándar, aquí podemos hacer un cálculo de la reserva teórica igualando esta distribución, por ejemplo, a un valor muy cercano a 1 como 0.995. El significado de esta probabilidad es la probabilidad de que el monto esté por debajo de x, el monto de lo reclamado. Así que podemos decir que la aseguradora puede hacer frente a los reclamos con una probabilidad de 0.995. O de otra manera se puede decir que la aseguradora puede hacer frente a los reclamos en 199 de 200 ocasiones hipotéticas, que ese es un requerimiento casi estándar para las aseguradoras. Bien, entonces, si sustituimos del lado izquierdo nuestra aproximación normal, vamos a tener esta aproximación a 0.995 y aplicando la función inversa de la normal estándar vamos a tener que x menos mu entre sigma es el cuantil 0.995 de la normal estándar. Despejando x tendríamos esta pequeña fórmula para la reserva teórica que sería 2.5758, que es el valor del cuantil, por el valor de la desviación estándar más el valor de la media. Bien, entonces esa es la aproximación normal. La aproximación gamma trasladada, supóngase que tenemos una variable conformada por una variable z y un parámetro k. Esta variable es una transformación entonces de una variable gamma y k va a ser una constante por determinar. Los parámetros de esta gama también los vamos a considerar parámetros que vamos a determinar con este criterio. Sean m, sigma cuadrada y alfa sub 3, la media, la varianza y el coeficiente de asimetría respectivamente. Entonces lo que vamos a plantear es igualar esta media, varianza y coeficiente de asimetría a los correspondientes de la nueva variable y. Así que se plantea el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos que la esperanza de y igual a m, la varianza de y igual a sigma cuadrada, que estos pueden ser calculados a partir de los datos de el modelo colectivo que estemos analizando. Y entonces, por último, la tercera ecuación sería el coeficiente de asimetría de y igualado a alfa sub 3. De ahí, haciendo el trabajo algebraico, se va a llegar a este sistema de ecuaciones donde k más gamma pequeña entre alfa, por ejemplo, es el resultado del valor esperado de y. Vean, por ejemplo, como y es z más k, entonces la media de y va a ser la media de z más la media de k. K al ser constante, entonces queda simplemente la media de k igual a k, y la media de z pues es gamma pequeña sobre alfa, que es lo que tenemos aquí.
Así también se puede calcular la varianza y nos va a quedar gamma pequeña entre alfa cuadrada, perdón, entre alfa cuadrada, y se puede calcular el coeficiente de asimetría de Y, que después de un trabajo algebraico más o menos largo, se puede comprobar que es 2 sobre la raíz cuadrada de gamma pequeña. Y finalmente, resolviendo ese sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son gamma pequeña, alfa y k, se va a encontrar que se pueden calcular así. Teniendo ya estos valores conocidos, o sea los parámetros de la gamma y el traslado k, entonces la distribución de S va a ser por definición esta probabilidad, y eso entonces lo vamos a aproximar con la distribución acumulativa de esa variable Y, que es una gamma trasladada, y por eso se llama así este método. Despejando la z, pues nos queda la distribución de z evaluada en x menos k, donde k ya sabemos cuánto es, y los parámetros de la gamma también ya sabemos cuánto es. Así que esto ya se podría calcular con pues algún software que calcule la distribución de la gamma con los parámetros correspondientes. Así que de estos tres métodos, que son digamos inferiores en algún sentido a la aproximación de Panjer, porque en la aproximación de Panjer sí podemos controlar el error y aquí no es tan sencillo controlar el error, tenemos como último método de estos tres la aproximación de Edgeworth. De nuevo, sean m y sigma cuadrada, esperanza y varianza. Se define esta variable z, que es la estandarización de S, ¿sí? Se hace un traslado para que tenga media 0 y se multiplica por 1 sobre sigma para que tenga varianza 1. Las variables que se transforman para que tengan media 0 y varianza 1 se dice que se están estandarizando, así que estandarizamos a la variable S. Y esta z, pues si calculamos su media, su segundo momento, su tercer momento y su cuarto momento, vamos a poder tener los valores de estos parámetros A1, A2, A3 y A4, que son útiles en la fórmula. De hecho, pues los valores de A3 y A4 son los que van a determinar qué tan fácil o qué tan difícil sea aproximar, o sea, aplicar este método de aproximación. Si es fácil calcular el tercer momento de z y el cuarto momento de z, pues se podrá utilizar fácilmente este método. Y si no, puede resultar muy complicado. Bien, entonces, esta es la fórmula de la aproximación. Esta última expresión que tenemos aquí en verde. Y como ven, utiliza la distribución acumulativa de la normal 0,1. Y esta es la tercera, la cuarta y la sexta derivada de la función de distribución acumulativa. Estos son los parámetros A3 y A4 que hemos dicho cómo se van a calcular. Y una manera de calcular estas derivadas pues es a través de estas fórmulas. Se pueden comprobar como ejercicio que sí se cumple. Y ya tendríamos en función de la densidad normal estándar la posibilidad de calcular estas cantidades. Obviamente esto pues es difícil hacerlo a mano. Todo se puede implementar en R si conociéramos los valores de A3 y A4. Eso ya se queda como un ejercicio. Ahora vamos a platicar exclusivamente de la aproximación de Panjer. En el video anterior establecimos esta fórmula general para calcular G sub R cuando los montos de reclamos eran variables aleatorias discretas con valores desde 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, la fórmula de Panjer puede ser usada para acotar o aproximar a la función de distribución cuando los reclamos son modelados con variables aleatorias continuas y tales que f de 0 sea 0. En este caso, porque las variables aleatorias son continuas, entonces estamos suponiendo que no hay ninguna posibilidad o no hay prueba positiva de que sean 0. Esto lo vamos a lograr haciendo una discretización. Hay muchas formas de discretizar una variable aleatoria continua. La que aquí vamos a explicar es una muy simple. Supongamos que aquí tenemos nuestra función de densidad, aquí esta curva blanca, y estas particiones en amarillo son de tamaño ρ. Este parámetro ρ pues va a ser un valor que entre más pequeño sea, va a ser más exacta nuestra aproximación.
Entonces, esta es una unidad, una partición de tamaño ρ, particionamos todo el soporte de nuestra variable aleatoria continua y vamos a utilizar la integral, la área bajo la curva, es decir, la probabilidad en estas particiones de la densidad original como nuestra función de probabilidad para nuestra variable discretizada. Así que la primera integral la vamos a llamar f sub 0, la siguiente, la correspondiente a este segundo tramo de las particiones, va a ser f1, etc. Vamos a definir entonces fi como la integral de i ρ, a i más 1 ρ de la densidad original, de la integral de la densidad original. Bien, entonces a este tipo de discretización le vamos a llamar discretización por abajo, ¿sí? Porque va a tomar valores, la función de probabilidad desde el 0. Podríamos haber asociado a esta primera probabilidad f1, o sea, una variable que empiece desde 1, pero a esa la vamos a llamar la discretización superior. Entonces esta va a ser una discretización inferior o por abajo, y por eso vamos a utilizar esta notación, y con raya abajo. Entonces hacemos esta definición, y con raya abajo, con esta probabilidad de y para i desde 0, 1, etc. será llamada la variable discretizada por debajo con parámetro de discretización ρ. Y lo acumulado hasta ρ en la variable original y, pues va a coincidir con f sub 0. Lo acumulado en la variable original y hasta 2 veces ρ va a ser f0 más f1, etc. Entonces lo acumulado hasta k veces ρ va a ser la suma de los primeros k menos 1 valores de fi. Aquí tiene que ser desde 0, ¿sí? Este es un pequeño error, debería ser desde i igual a 0. Por otro lado, sea y con raya arriba, estos valores 1, 2, etc. con f1, entonces ahora lo que antes era f0, ahora lo vamos a llamar f1, lo que antes era f1 ahora va a ser f2, etc. Y vamos a tener que ahora la distribución acumulativa evaluada en k veces ρ va a ser equivalente a la distribución de la variable discretizada por arriba evaluada en k. Y entonces a y se le llamará la variable aleatoria discretizada por arriba. Notar que tenemos estas igualdades. La distribución original evaluada en k veces ρ es la distribución de la variable discretizada evaluada en k-1 por abajo, y también coincide con la distribución de la variable discretizada por arriba pero evaluada en k. Y de estas dos igualdades implica las igualdades de abajo dividiendo en la desigualdad sobre ρ. Así que tenemos esta igualdad. La distribución de la variable discretizada por arriba se puede calcular en función de la distribución de la variable discretizada por abajo. Solamente se recorre la evaluación en 1. Y por último vamos a tener este análisis para determinar pues que la distribución de nuestra función de distribución original va a ser menor o igual, o sea, va a ser a lo más nuestra distribución de la variable discretizada por arriba evaluado en el mayor entero de x sobre ρ, que se va a calcular como esta suma. Esta entonces va a ser una cota superior para la función de distribución, y a su vez vamos a poder acotar inferiormente utilizando la función de distribución de nuestra variable discretizada por abajo. Entonces vamos a empezar a utilizar esta nueva notación para las funciones de probabilidad discretizadas, y tenemos esta manera de acotar inferiormente entonces a nuestra función de distribución acumulativa original, ¿sí? Aquí ya hemos visto por definiciones esta probabilidad, dividimos sobre ρ ambos lados. Ya hemos explicado anteriormente el por qué esta probabilidad va a ser inferior a la de arriba, y esta parte se va a convertir en la variable discretizada por abajo, y así tenemos entonces una manera de calcular una cota inferior. Bien, entonces como ya tenemos cota superior y cota inferior, entonces si tenemos esas cotas para cada uno de los reclamos, para la distribución de cada uno de los reclamos,
Estas les vamos a llamar cotas de Pancher cuando ya se tome el monto agregado de esas variables y. Vamos a llamarle S con raya abajo a la suma de las variables discretizadas por abajo y S con raya arriba a la suma de las variables discretizadas por arriba. Así que nuestra función de distribución acumulativa de nuestro modelo colectivo va a estar acotado por estas dos cantidades y nuestra aproximación de Pancher entonces va a ser el promedio de esas cotas, ¿no? Donde S con raya arriba y S con raya abajo ya son modelos colectivos donde las variables y son discretas y por tanto ya podríamos aplicar la fórmula de Pancher para calcular el valor exacto de esos valores L con raya abajo y L con raya arriba. Bien, pues ahora un buen reto va a ser implementar esta aproximación de Pancher en R. Eso por el momento lo vamos a dejar como tarea y en el futuro vamos a agregar algún video donde se haga.